Pues no solo en España aumentan los contagios, la Organización Mundial de la Salud está avisando que después de más de 10 semanas en caída, en estos últimos 7 días se ha producido un repunte en cuanto a las infecciones en todo el continente. Esto podría provocar la temida quinta ola, que se vuelvan incluso a saturar algunos sistemas sanitarios. El fin de las restricciones y la circulación de la variante Delta podrían estar detrás del aumento de los contagios. Según la OMS, han aumentado un 10% en la última semana. Este organismo alerta que en agosto la mutación detectada en la India supondrá el 90% de las nuevas infecciones. Delta is the most transmissible of the variants identified so far. Portugal notifica el mayor incremento del mes de febrero, 2.500 nuevas infecciones. Esto ha obligado al gobierno luso a imponer nuevamente el toque de queda. En cambio, las cifras de fallecidos se mantienen estables y no alcanzan los 2 dígitos. Según las autoridades, por el avance de la vacunación, un 32% de la población ha recibido la pauta completa. Para que continúen a cumprir as regras e que se evitem comportamientos de risco. Y mientras, en Reino Unido preocupa la expansión de la variante Delta, que supone el 90% de las nuevas infecciones. Ahora ponen en duda la efectividad del suero de AstraZeneca fabricado en la India. La Unión Europea prohíbe la entrada a los británicos vacunados con esta fórmula. Bruselas se suma a Alemania, que había cerrado las fronteras a los viajeros británicos. A pesar de ello, el país germano ha superado los 91.000 fallecidos, pero consigue mantener la incidencia acumulada a 7 días en 5 casos por 100.000 habitantes. Por el momento, más del 50% de la población de la Unión Europea ha recibido al menos una dosis de la vacuna contra la COVID-19. La Agencia del Medicamento Europeo estudia su eficacia ante las mutaciones del virus y la posibilidad de una tercera dosis de refuerzo en los próximos meses. Y en medio de estos datos hemos conocido un trabajo de médicos y expertos en salud pública, también inmunólogos del prestigioso Instituto de Salud Global de Barcelona, que consideran que no está claro ese porcentaje de población vacunada que es necesario para lograr la famosa inmunidad de grupo. De hecho, no consideran seguro que se alcance con el 70% de la población vacunada como se había planteado hasta ahora. Lo dicen en ese informe del que hablamos, lo firman estos expertos, avisan de que en este contexto pues no está ese porcentaje mágico, así decirlo, de inmunización, y que el objetivo es importante, es prioritario, pero no es la única solución. Proponen, de hecho, otras estrategias frente a la COVID, el mantenimiento de las medidas no farmacológicas que todos conocemos ya, el refuerzo de los sistemas sanitarios y de vigilancia epidemiológica. Los autores, los firmantes de este documento está la doctora especialista en salud pública del Hospital Clínic, Clara Marín, colaboradora precisamente del Instituto de Salud Global, a la que podemos saludar ya. Señora Marín, bienvenida. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, inmunizar a la mayor cantidad de gente posible es importante, pero dicen ustedes que no es la única solución y sobre todo en este contexto que estamos describiendo, ¿no? Claro, realmente a lo que nos referimos es que no se puede confiar solo en la vacunación ni en la inmunidad de grupo para hacer frente a la pandemia. Es verdad que sería estupendo alcanzar un porcentaje de población vacunada que proteja a todo el que no se pueda vacunar, pero realmente no estamos seguros de que esto se pueda conseguir a esta inmunidad de grupo. Sí que hay que seguir vacunando, por supuesto, porque las vacunas no tienen solo el objetivo de crear inmunidad de grupo, sino que pretenden proteger a toda la población, particularmente a los más vulnerables. Entonces, cuanta más gente tengamos vacunada, mejor control funcional tendremos de la pandemia, menos ingresos, menos muertes. En medio de todo esto no se pueden abandonar las medidas no farmacológicas, que bueno, yo creo que ya estamos todos cansados de ellas, pero son tremendamente importantes y tenemos experiencias internacionales en las que incluso con una alta vacunación a la población hay países que la han desescalado y han vuelto a subir los casos. Y por supuesto es imprescindible seguir reforzando el sistema sanitario y la vigilancia epidemiológica. Está claro, como usted señala, que pues ese porcentaje puede incluso aumentar. Luego entramos en esas medidas que todos conocemos y que quizá debemos seguir manteniendo, sobre todo en el verano. Pero hablamos hace nada con un experto virólogo que hablaba ya del 85%, por poner alguna cifra, para estar relativamente seguros, y no ese 70% por el que ha puesto el Gobierno sin estar en este contexto actual, ¿no? Sí, bueno, realmente es que no hay una cifra segura. El 70% es el que decía la Organización Mundial de la Salud hasta hace poco. Realmente eso se basa en estudios que se hicieron al principio de la pandemia, pero los nuevos datos lo están cuestionando un poco. Muchos expertos hablan del 85%, por ejemplo, el CDC y el FDC, que son centros de control de enfermedades de Estados Unidos y de Europa, no se atreven a dar una cifra, y eso es porque esa cifra no está clara y ni siquiera está claro que se pueda conseguir la inmunidad de grupo.
Y cuando hablamos de inmunidad de grupo, parece que siempre pensamos en nuestro propio entorno, pero hay que estar en este contexto de pandemia muy pendientes de lo que ocurre en nuestros países vecinos, en el mundo entero, y todos insisten en que si no salimos de forma conjunta o relativamente al tiempo, pues no se sale de esta situación, ¿no? Sí, es que realmente en una pandemia la estrategia de salud global es la base de todo. Se pueden implementar planes nacionales, por supuesto, y se deben implementar, pero actualmente, por ejemplo, la tasa de vacunación es tan diferente entre los países de ingresos altos y los de ingresos medios y bajos que mientras existan esas bolsas de población vulnerable, por supuesto, la inmunidad de grupo probablemente no se consiga en ningún sitio por el tránsito global y además se pueden generar nuevas variables que eventualmente sean más contagiosas o que sean que resistan más contra la vacunación, entonces realmente no se puede dejar a nadie atrás. Esa estrategia de salud global que hay que mantener, se mira muy atentamente, ya lo señalaba la doctora Marín, a países como Israel, en el que tanto nos fijamos, o Chile, que iba por delante de toda Latinoamérica con ese índice de vacunación, que han tenido que dar pasos atrás, Israel quizá no tanto, lo que ha ocurrido en Portugal también hacia atrás y sobre todo Reino Unido. Hay que aprender de todo lo que está ocurriendo para establecer también estrategias globales, ¿no? Claro, es que realmente vamos aprendiendo conforme vamos viendo las situaciones, se toman las decisiones con la evidencia que hay en ese momento y entonces se ve qué funciona y qué no funciona. Y realmente vemos, por ejemplo, Israel sí que ha podido desescalar, pero están considerando volver a escalar algunas medidas por una subida de casos. Y el caso de Chile es clarísimo. Chile tiene una de las tasas de vacunación más altas del mundo, pero debido pues a diferentes factores, el principal, la desescalada de las medidas y la gran movilidad que ha habido en el verano de allí, nuestro invierno, han hecho que haya un repunte de casos muy alto y haya que mandar a cuarentena a su capital. Entonces, eso nos marca el camino claramente, no podemos dejar de lado otras medidas y centrarnos solo en la vacunación. Bueno, pues nos vamos a quedar con ese llamamiento que hacen muchísimos expertos, que al margen de esa vacunación que debe ser masiva, pues mantener todas esas medidas, al margen de, bueno, pues decisiones que digan que hay que quitarse la mascarilla, pues quizá mejor la mantenemos al menos un tiempo. Doctora Marín, gracias por atendernos. Gracias.